Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. Continuaremos con una clase más del curso Cálculo Vectorial. En este caso vamos a ver el tema de extremos de funciones escalares. Les adelanto que la teoría es un poco densa, pero el ejercicio es sencillo. Entonces, vamos a revisar esta teoría y resolvemos el ejercicio. Vamos a analizar extremos de funciones escalares. Definición. Sean f de x una función, su conjunto de u, su conjunto de los Rn, entonces R. Eso significa que la función pertenece al conjunto u, y si es de Rn, entonces R es una función escalar. Coma, x sub 0 elemento de u. X sub 0 es un punto que pertenece al conjunto u. Y también sea la bola abierta, este b sub n es una bola abierta, de x sub 0, delta, donde delta es el radio de la bola abierta. La definición de bola abierta la dimos al principio, cuando recién empezábamos el curso, hablamos de lo que era la bola abierta y eso, ¿no? Dice, f de x sub 0, si la función evaluada en el punto x sub 0, es un valor máximo local f en b sub n, o sea, en la bola abierta, si la función evaluada en x es menor o igual que f de x sub 0 para todo x elemento de b sub n. A ver, ¿qué significa esto? La función f de x la vamos a evaluar en todos los valores de x que pertenecen a la bola abierta, porque aquí dice para todo x perteneciente a la bola abierta. Entonces, si al evaluar la función en todos los valores de x que pertenecen a la bola abierta, y esta función es menor o igual que la función evaluada en el punto x sub 0, entonces dicho punto x sub 0 es un valor máximo local. Eso es lo que trata de decirse. Sé que está un poco complejo, pero más adelante con el ejemplo lo van a ver, que el ejemplo es bastante dinámico. No es tan complicado como esta teoría. Ahora dice, f de x sub 0 es un valor mínimo local de f en la bola abierta b sub n si f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para todo x elemento de b sub n. Lo mismo, solo que en este caso f de x es mayor o igual que f de x sub 0. Y los valores de x que toma f son valores de x que pertenecen a la bola abierta. Y tercero, si f de x sub 0 es tal que en su vecindad, en ciertas direcciones hay un máximo y en otras un mínimo, entonces se llama punto de silla. ¿Ya? Entonces es la teoría que primero debemos manejar. Ahora, dice lo siguiente. Bien, ya están definidos los extremos. Ahora debemos definir cómo encontrarlos. Igual que para funciones de una variable, deberán existir puntos candidatos a ser extremos. La mayoría de las funciones son diferenciables, por tanto nos regiremos al estudio de este tipo de funciones. Teorema. Condición necesaria para la existencia de extremos locales. ¿Cómo vamos a encontrar esos extremos? Sea una función que pertenece al conjunto u, su conjunto de los Rn, entonces R, una función escalar, una función diferenciable, sea x sub 0 elemento de dicho conjunto u, si en x sub 0 f de x tiene un extremo local, entonces el gradiente f de x sub 0 es igual a 0. Entonces aquí nos está diciendo que si yo saco el diferencial, porque el gradiente es sacar las derivadas parciales, ¿no?, de la función, y la evalúo en el punto x sub 0, y eso me da igual a 0, entonces el dicho punto x sub 0 vendría a ser un extremo de la función. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Eso es lo que dice. Si en x sub 0 f de x tiene un extremo local, entonces el gradiente f de x sub 0 es igual a 0. Esa teoría la vamos a aplicar más adelante en un ejemplo. Dice, a x sub 0, tal que el gradiente de f de x sub 0 es igual a 0, se lo llama punto crítico estacionario. Entonces, esto que está aquí es literalmente lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar la derivada parcial de la función y vamos a ver en qué punto dicha derivada parcial se hace 0. Y al obtener ese punto lo vamos a considerar un punto estacionario, un punto extremo. Y luego lo calificamos como punto, si es un máximo, si es un mínimo, eso lo clasificamos después por otro criterio. Ya. Lo anterior quiere decir que los extremos se producen necesariamente en los puntos críticos, igual que para funciones de una variable. Entonces lo primero que debemos hacer es obtener los puntos críticos y luego clasificarlos en máximos, mínimos o ninguno. Para función de una variable, empleando el criterio de la segunda derivada, teníamos que si esta es positiva en un punto crítico estacionario, entonces estamos ante un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, entonces tenemos un máximo.
Esto es debido a que según Taylor de segundo orden, la función se aproxima mediante una parábola cuya concavidad depende justamente del signo de la segunda derivada. ¿Ya? Aquí tenemos la expresión del polinomio de Taylor, en este caso es el de segundo orden, donde está la primera derivada de la función y la segunda derivada de la función. Para funciones de varias variables, podemos también hacer uso de la fórmula de Taylor de segundo orden. Suponga que tenemos una función diferenciable y que su gradiente se anula en el punto x sub 0. Entonces, según la teoría, aquí tenemos la función de Taylor de segundo orden, pero como dice, el gradiente se debe anular en el punto x sub 0. Entonces, el gradiente se hace 0 en el punto x sub 0. Eso es lo que muestro aquí. Análogamente, ahora debemos analizar la matriz hessiana para clasificar los extremos. Ya, entonces el teorema que sigue a continuación, ya vimos cómo obtener los extremos. Al sacar el gradiente de la función f de x sub 0 igualarlo a 0, los puntos en los que se haga 0 ese gradiente son los extremos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar a través de la matriz hessiana, y eso es lo que nos dice el siguiente teorema. Condiciones suficientes para la existencia de extremos. Sea f de x u su conjunto de Rn, entonces R, suponga que x sub 0 es un punto tal que el gradiente f de x sub 0 es igual a 0. Suponga que f tiene derivadas parciales de segundo orden, aquí es de segundo orden, continuas. Entonces, si la matriz hessiana, recuerden que la matriz hessiana es la matriz de derivadas de segundo orden, ya la vamos a ver más adelante, ya lo vimos, pero igual más adelante lo vemos. Si la matriz hessiana f de x sub 0 es definida positiva, todos sus valores propios son positivos, entonces f de x sub 0 es un valor mínimo de f. A ver, esta teoría es verdadera, pero nosotros no vamos a sacar los valores propios, vamos a usar otro método más sencillo, por si acaso, pero igual lo explico para que lo tengan en claro, ¿no? Si la matriz hessiana h de f de x sub 0 es definida negativa, todos sus valores propios son negativos, entonces f de x sub 0 es un valor máximo de f. Si la matriz hessiana h de f de x sub 0 es semidefinida positiva, valores propios no negativos, entonces f de x sub 0 puede ser un valor mínimo de f. Si la matriz hessiana h de f de x sub 0 es semidefinida negativa, valores propios no positivos, entonces f de x sub 0 puede ser un valor máximo de f. Si la matriz hessiana h de f de x sub 0 es no definida, valores propios no positivos y no negativos, entonces f de x sub 0 es un punto de silla de f. ¿Ya? Entonces la teoría hay que tenerla en consideración. Ahora, lo siguiente, obtener los valores propios de la matriz hessiana puede resultar una tarea dificultosa. Por tanto, podemos utilizar otro mecanismo que lo vamos a ir indicando primero para dos variables, luego para 3 hasta llegar a generalizarlo. Eso es lo que les decía hace un momento. No necesariamente vamos a calcular los valores propios. Vamos a usar otro método más sencillo que nos va a explicar aquí el folleto. Teorema. Sea f de x, y una función dos veces diferenciable en u su conjunto de R2, sea x sub 0, y sub 0 elemento de u, un punto crítico estacionario de f, defínanse las matrices. Vamos a definir dos matrices aquí. La matriz H1 f de x, que es una matriz que está formada por la segunda derivada de la función respecto a x. Esto es lo que significa f de x, evaluado en el punto x sub 0, y sub 0. Y la matriz H2, que va a ser la hessiana, esa sí va a estar formada por la segunda derivada de la función respecto a x, la segunda derivada de la función respecto a y la derivada de la función respecto a x y respecto a y y x. También evaluado en el punto x sub 0, y sub 0. Lo que vamos a verificar nosotros es lo siguiente. Si h1 es mayor que 0 y h2 es mayor que 0, o sea, si las dos son positivas, y estos son los determinantes, por ese caso, determinante h1 y determinante h2, entonces f de x sub 0, y sub 0 es un mínimo de f en el conjunto U. Listo. Si h1 es menor que 0 y h2 es mayor que 0, entonces f de x sub 0, y sub 0 es un máximo de f en U. Y si h2 es menor que 0, entonces f de x sub 0, y sub 0 es un punto de silla de f en U. Y si el determinante h2 es igual a 0, no se puede concluir. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Aprenderse esto. Aprenderse de estos criterios para determinar si es un punto mínimo, máximo, o si no se puede definir, o si es un punto de silla. Entonces son dos pasos que hay que seguir. Obtener lo que vendría a ser el gradiente de la función, igualarlo a 0 y despejar los puntos que hacen que se haga 0 esa ecuación, y esos puntos serán los puntos extremos.
Y luego tenemos que determinar si esos puntos son máximos, mínimos o puntos de silla, o si no se puede concluir. Y eso lo hacemos a través de este criterio, de la matriz H1 y la matriz H2, considerando esto. Entonces este criterio 1, 2, 3, 4 se lo tienen que aprender de memoria. Ya, y ahora sí, el ejemplo. Entonces hacemos el ejemplo y dejamos hasta ahí. Y la siguiente clase avanzamos los otros ejemplos, para que puedan de momento irse aprendiendo esos teoremas, irse aprendiendo esos criterios. Ya, el ejemplo es sencillo. Me dan una función, como ustedes ven aquí. Me dan la función que está aquí, la función f(x, y) igual a x cuadrado más y al cuadrado. Esa es la función. Primero se encuentran los puntos críticos candidatos a ser extremos. ¿Cuál era el criterio que yo les había dado? El gradiente de la función en el punto x sub 0 tiene que ser igual a 0. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y. En este caso solo respecto a x y a y porque son las únicas dos variables, y eso lo igualas a 0. Entonces yo tengo que encontrar la derivada de la función respecto a x, como la función es x cuadrado más y al cuadrado. Si la derivo respecto a x solamente sería 2x, porque el y se hace 0, por ser una constante. Y eso lo igualo a 0. Entonces al igualarlo a 0, yo tendría que, ¿qué valor puede hacer esta ecuación 0? Despejo, 0 dividido para 2 es 0, y x igual a 0. Entonces el punto x sub 0 es 0. Ahora la derivada de la función respecto a y debería ser la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado respecto a y. Con respecto a x se hace 0 y respecto a y sería 2 veces y. 2 veces y igual a 0, y es igual a 0 dividido para 2 y y es igual a 0. Entonces el otro punto y sub 0 es 0. Entonces el punto extremo vendría a ser x sub 0, y sub 0, que es igual a 0, 0, que son los puntos que obtuve aquí y acá. Entonces es lo que yo les había mencionado. Definimos que el gradiente de la función se hace igual a 0, y aquí tenemos calculando las derivadas parciales del gradiente, igualamos a 0 cada una y despejamos los valores. Y así tengo el punto crítico, ¿verdad? O el punto extremo. Luego de que yo tengo el punto extremo, el segundo paso es clasificar ese punto crítico o punto extremo. ¿Cómo lo clasifico? Con la matriz hessiana. Para armar la matriz hessiana y la matriz, yo necesito primero la derivada de la función respecto a x 2 veces, o la segunda derivada, ¿no? Respecto a x. Entonces, como ya tengo la derivada respecto a x, o sea, tendría que derivar respecto a x la derivada de la función respecto a x, 2 veces. ¿Cuánto me dio la derivada de la función respecto a x? Me dio 2x. Entonces tengo que derivar 2x otra vez respecto a x, me da 2. Ahora derivo la función respecto a y 2 veces. Es derivar 2 veces la función respecto a y. La derivada de la función respecto a y, ¿cuánto me dio? Me dio 2y. Es lo que me dio aquí. Si derivo respecto a y otra vez, me queda 2. Ahora necesito la derivada de la función. Voy a hacerlo acá. La derivada de la función respecto a x. Déjenme ponerlo en el mismo formato. Ahora necesito la derivada de la función respecto a x y y. Eso significa que la derivo respecto a x, la derivada de la función respecto a y. Entonces la derivada respecto a x de la derivada de la función respecto a y, la derivada de la función respecto a y me dio 2y. Entonces si yo derivo 2y respecto a x, como no depende de x, como 2y sería como una constante, sale 0. Entonces f de x y me da 0. Y ahora tengo que obtener la derivada de la función de y x. Quiere decir que derivo respecto a y la derivada de la función respecto a x. Entonces derivo respecto a y, la derivada de la función respecto a x me dio 2x. Entonces derivo respecto a y 2x. Como 2x no depende de y, sería como derivar una constante y se me hace 0. Entonces la derivada de la función respecto a y(x) es igual a 0. Entonces ahí concluyo lo siguiente, lo que está aquí. F de x me dio 2. F de y me dio 2. Y f x y me dio 0, es lo que está aquí.
y fyx también me dio 0. Por eso aquí ponen como una sola ecuación, fxy igual a fyx, porque nos dio lo mismo que 0. Entonces, luego que nosotros obtenemos esas derivadas parciales, podemos armar la matriz hessiana. Voy a proceder a borrar esto para poder armar la matriz hessiana. Voy a armarla aquí mismo. Entonces me permiten borrar y armo la matriz hessiana, porque el criterio que vamos a usar, como lo había dicho en la teoría, no vamos a encontrar los valores propios, sino que vamos a usar un método más sencillo, que era el criterio de la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana se la arma de esta forma. La derivada está aquí, la voy a sombrear nomás. Esta es la matriz hessiana. La derivada de la función respecto a x, dos veces, me dio 2. La derivada de la función respecto a xy me dio 0. La derivada de la función respecto a y luego respecto a x me dio 0. Y la derivada de la función respecto a y dos veces me dio 2 también. Entonces tengo eso. A esa matriz hessiana yo tengo que calcularle el determinante. El determinante es 2 por 2. O sea, el determinante se lo calcula así. Para sacar el determinante se le pone el símbolo determinante, que son esos dos como valores absolutos, ¿no? Entonces ya no sería corchete, sino esas dos líneas que se definen como determinante. A la matriz hessiana le saco el determinante. 2 por 2 serían 4. Menos 0 por 0, 0. Sería 4 menos 0, que es 4. Entonces 4 es el determinante de la matriz hessiana, y ese 4 es mayor que 0. Entonces, ¿cuál era la condición que nosotros teníamos que obedecer? Vamos al folleto por si acaso. La condición es esta. Entre solo el valor de h1, que es el valor de la segunda derivada, y el determinante h2, que es el determinante de toda la matriz hessiana. Entonces h1 vendría a ser el 2, porque h1, como lo muestra en la teoría, es f de xx, que es la segunda derivada de la función respecto a x, o derivar la función respecto a x dos veces, y eso es 2. Entonces el h1 es el determinante de 2, que es 2 mismo, pues, ¿no? Y 2 es mayor que 0. Entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué condición es la que estamos cumpliendo aquí? La condición que se está cumpliendo es que h1, el determinante de h1 es mayor que 0, y el determinante de h2 es mayor que 0. h2 es la matriz hessiana completa, esta de acá. Entonces esta es la condición que se está cumpliendo. Vamos al folleto, y ese sería el primer punto. Si h1 es mayor que 0 y h2 es mayor que 0, entonces f de x, y sub 0 es un mínimo de la función f. Entonces ahí nosotros concluimos que el punto que nosotros encontramos, que fue el punto 0,0, es un mínimo de la función. Y eso es lo que está mencionando aquí. Concluimos que el punto 0,0, concluimos que en 0,0 hay un valor mínimo para la función, que sería f mínimo de 0,0 igual a 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 0. O sea, se está evaluando igual ese punto mínimo en la función. Entonces el valor mínimo que nosotros encontramos en el punto 0,0, o sea, la forma correcta es parafrasearlo como está aquí. Concluimos que en el punto 0,0 hay un valor mínimo en ese punto. ¿Y cuál es ese valor? Sería evaluar ese punto 0,0 en la función. Entonces lo evalúa en la función, que es x cuadrado más y al cuadrado, sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces el valor es 0. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces lo vamos a dar hasta ahí. Los otros ejemplos, hay dos ejemplos más abajo, que son del mismo, ¿no? Del mismo tema. O revisamos la clase que viene. Ejemplo 2 y ejemplo 3. Y ahí vamos a otro tema. Entonces hasta ahí avanzamos. Gracias por la atención prestada. Espero haberme hecho explicar correctamente, que se me haya entendido. Lean bastante los teoremas, por favor, por si acaso no hayan entendido algo. Y como siempre digo, si te agradó este video y deseas colaborar con el canal, puedes hacerlo dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace de la descripción. Y si también deseas, puedes adquirir una camisa con el logotipo del canal. Gracias por la atención prestada. Esfuérzate mucho, trabaja bastante, estudia mucho. Nos vemos. Esfuérzate bastante. Nos vemos.